Buen día, iniciamos con la sesión 2 del curso, en la cual respecta a la estructuración de la edificación. A partir de esta sesión ya vamos a iniciar con el proyecto de la edificación de 5 niveles destinado a ser una vivienda unifamiliar. A partir de un proyecto arquitectónico, nosotros vamos a tener que estructurar, lo que significa que tenemos que asignar los elementos resistentes a la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes en sus archivos van a encontrar el plano arquitectónico, tanto la vista en planta, la planta típica en distribución. Hemos solo colocado la planta típica porque a partir de esta vamos a nosotros estructurar, ¿no? Damos la vista en elevación para obtener las alturas y también una vista en corte, ¿no? Para tener una idea del espesor de la losa y todo ello. Si podemos ver, en la arquitectura siempre se le asigna, por lo general nos deja elementos de referencia, ¿no? Por ejemplo, elementos resistentes como muros, placas, columnas, ¿no? Pero estas columnas no son las definitivas, ¿no? Estas columnas, por ejemplo, son de... a ver, vamos a ver las dimensiones. Son de 25 por 25, ¿no? Lo cual no es realmente lo que necesitamos, porque en este caso va a ser una estructura de albañilería confinada, lo cual nosotros necesitaríamos que el espesor de las columnas de confinamiento tengan el mismo espesor del muro, ¿no? Por lo cual estas columnas ya serían sobredimensionadas, por así decirlo. Estas columnas son de referencia, no es lo que va a ser definitivo en nuestro plano estructural. Nosotros nos estamos rigiendo a un diseño según la norma de 070. Es por ello que nosotros tenemos que, en base a criterios de estructuración, que lo vamos a ver a continuación, tenemos que tratar de asignar los elementos resistentes a toda la planta. Bien, para ello se ha adjuntado, si ustedes pueden ver sus archivos, un libro muy conocido, está hecho por el ingeniero Antonio Blanco Blasco, que se titula Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, ¿no? En este caso, como es concreto armado más específico, los criterios de estructuración siempre son similares, ¿no? En todo tipo de edificación los criterios de estructuración se asemejan. Por ejemplo, acá podemos ver en el primer capítulo, en el segundo capítulo vemos criterios de estructuración. Nos habla de ciertos criterios, ¿no? Como simplicidad y simetría, habla de resistencia y utilidad, nos habla de monolitismo, rigidez lateral, uniformidad y continuidad de la estructura. Todos estos criterios ustedes lo van a ver en su manual. Nosotros hemos tratado en lo posible que sacar todos estos conceptos y ponerlos en su manual, ¿no? Para mucho más explicado, mucho más detallado. Y esto se va a explicar a continuación. Y también podemos ver a partir del libro que también tenemos muchos criterios también de predimensionamiento de los elementos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la sesión número 3. También tenemos estos criterios, ¿no? Este libro es muy bueno, tiene palabras, se entiende bastante porque no hay mucho tecnicismo en este libro, por lo que leyéndolo ustedes pueden entenderlo. También se les ha juntado unas pequeñas diapositivas de la Universidad Católica, en la cual extrae también los conceptos de ese libro. Habla de criterios de estructuración y predimensionamiento. En este caso, y de igual manera, ¿no? Simplicidad y simetría, nos habla de uniformidad y continuidad de la estructura, nos habla de rigidez lateral, todo el diafragma rígido, todo lo que debe tener nuestra estructura para que cumpla con todas las exigencias, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver a continuación, pero primero nosotros vamos a describir nuestro proyecto, ¿no? El proyecto que vendría a ser destinado a ser una vivienda unifamiliar. Nos dice, se usará un proyecto de arquitectura de un edificio que cuenta con 5 pisos destinado a ser una vivienda unifamiliar. Las dimensiones del área de toda la edificación en planta vendrá a ser de 11 por 20 y una ala techada por piso de 190 metros cuadrados. Para la construcción de los muros portantes se usará unidades de albañilerías macizas, la cual vendría a ser la King Kong, la que hemos visto anteriormente, industrial, ¿no? Con un peso específico de 1800 kilogramos metro cúbico, ¿no? El peso específico es según la norma de 020. El peso toma en cuenta las unidades de albañilería y el terrajeo de la pared, ¿no? Bien, acá podemos ver la vista en elevación. Y acá nos dice, el piso típico contará con diversos ambientes, como una sala, comedor, cocina, baños y dormitorios, además de un hall principal
al ingresar a la vivienda. Asimismo cuenta con escaleras de un tramo, esta parte, ¿no? Ubicado en la entrada principal, cada nivel contará con los ambientes descritos anteriormente, a excepción del primer piso, que en vez de una sala de estudio es un garaje. A ver, acá podemos ver que es dormitorio, almacén, una sala de estar. Acá está la entrada, un pasadizo, ¿no? Los baños, estos son ductos, estos en X son ductos, lo cual no va a haber techo, ¿no? Pero sí va a haber muros, obviamente va a haber muros, ¿no? Pero van a ser ductos, ¿no? Por lo que acá hay una ventana alta, acá una ventana baja. Tenemos dormitorio, acá también otro ducto, ventanas, ¿no? Cocina, el patio, el baño, otro estudio, un hall, ¿no? El hall principal. Si vemos, esto es una planta típica, desde el segundo nivel, ¿no? Podríamos decir, el primer piso es similar, solo que acá en vez de ventana sería una puerta, ¿no? Una puerta de ingreso hacia el hall, y por acá suben, ¿no? Suben a la sala, y si es el segundo o tercer nivel, van por acá nuevamente y siguen subiendo, ¿no? Es de un tramo, una escalera de un tramo, y acá nos dice que en vez del estudio es un garaje en el primer nivel, ¿no? En vez de esta ventana es una puerta de garaje, y acá donde entra el auto, ¿no? De esta vivienda. Bien, acá también un dormitorio y una planta típica de una vivienda, ¿no? Todos los ambientes conocidos. Bien. Ahora pasamos a los criterios de estructuración. Como dije anteriormente, de todo ese libro y de esta diapositiva, nosotros vamos a obviamente sacar los conceptos más importantes que se usa para estructurar la edificación. Primero, ¿qué nos dice? Para tener una idea de cómo ser la estructura, se realiza un diseño previo, a donde se ubiquen todos los elementos estructurales, ¿no? Muros, vigas, columnas y losas. A este diseño previo se le denomina estructuración del edificio. Se realiza tomando en cuenta los planos de la arquitectura y los siguientes criterios propuestos por el libro del ingeniero Antonio Blanco Blasco, ¿no? Estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado, ¿no? Eso, el libro que le mostré es muy bueno, que es, si ustedes pueden leerlo, pero igual nosotros les vamos a explicar todos los conceptos más importantes para usar los criterios de estructuración, ¿no? El primero, acá podemos ver que nos dice simplicidad y simetría, ¿no? Es común que en la ingeniería civil se busque que la estructura sea regular, ¿no? En lo posible, es decir, que sea simple, que sea muy simple, es decir, no buscar tantas irregularidades, que sean en lo más posible sean cuadradas, rectangulares. Por ejemplo, si ustedes ven edificaciones típicas, en lo posible nosotros buscamos que la estructura sea en planta siempre rectangular. ¿Por qué? Porque en la realidad para nosotros sería mucho más fácil tratar de pronosticar el comportamiento de la estructura frente a las cargas sísmicas, ¿no? Frente a los sismos, tanto puede ser en dirección en X, o en dirección en Y, o en diagonal. Una estructura, sea regular, rectangular, una estructura simple, nos hace que podamos pronosticar de mejor manera el comportamiento de la estructura frente a los sismos. En cambio, estructuras con una geometría extraña, así como, por ejemplo, las edificaciones de Dubái, esas las que ustedes ven que tienen unas formas así ovaladas, circulares. Ese tipo de edificaciones tienen bastantes irregularidades, lo cual para hacer el análisis y el diseño es muy complejo. Se tienen que hacer diferentes cálculos, diferentes criterios y aceptar todos esos tipos de irregularidades que castigan la estructura, ¿no? Por lo que sale mucho más, genera más costos, ¿no? en construir esa edificación. Bien, es por ello que la norma nos dice, ¿no? Este primer criterio que estamos acá, simplicidad. Que sea, nosotros buscamos que sea lo más simple posible. Si es lo más simple posible, nos va a salir obviamente mucho más económico ejecutar esa estructura, mucho más factible, y el ingeniero civil va a poder determinar a mejor manera el comportamiento del sismo, cómo se comporta la estructura frente a los sismos, ¿no? Ahora, el siguiente concepto que nos dice simetría. Este concepto, a ver si lo podemos ver acá en el manual, que nos dice: el comportamiento de las estructuras simples y simétricas ante los sismos son mejor predichas que el comportamiento de estructuras complejas.
o sea, irregulares, ¿no? Debido a que los modelos de las estructuras simples resultan ser muy cercanos a la estructura real, ¿no? Asimismo, es recomendable estructurar de manera simétrica en ambos sentidos para evitar efecto de torsión, debido a que evita que se refuerce más la estructura, lo que genera un mayor costo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con simetría? Tanto en las direcciones, ustedes pueden darse cuenta. Si nosotros partimos acá en esta dirección, vemos que esta parte izquierda con esta parte derecha tienen igualmente los mismos elementos, ¿no? Es simétrico. Y también en esta dirección, ¿no? Es simétrico. ¿Y qué es lo que nos garantiza que sea simétrico? ¿Qué es lo que nos ayuda? Ustedes conocen qué significa el centro de masa o centro de gravedad. Es donde por ejemplo, donde todos los pesos se centran como una carga puntual, ¿no? Lleva una carga puntual de todo el peso de la edificación, ¿no? Centro de gravedad o centro de masa. Y en esta carga, en este punto, acá es donde ataca las cargas sísmicas. Aquí es donde ataca las cargas sísmicas, en el centro de masa de la estructura. Por ejemplo, el sismo viene el sismo en... Este es el sismo en Y, por ejemplo. Sismo en Y. De igual manera puede atacar el sismo en X, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos? Por ejemplo, si es simétrico, el centro de rigidez, ¿qué quiere decir el centro de rigidez? Es un punto donde toda estructura, por los elementos, aportan cierta rigidez, ¿no? El centro de rigidez es la resistencia que tiene la estructura frente a estas cargas sísmicas. Por ejemplo, si es una estructura simétrica, el centro de rigidez va a coincidir con el centro de masa. Por ejemplo, hay que colocarle un color y este vendría a ser nuestro... este es el centro de masa. Este vendría a ser el centro de masa. Y este punto amarillo, vamos a poner el punto verde. Este vendría a ser nuestro centro de rigidez, ¿no? Esto es lo que hace que resista la estructura, ¿no? Frente a las cargas sísmicas. Las cargas sísmicas atacan en el centro de masa, y lo que resiste la estructura, debido a la rigidez que tienen los elementos estructurales de nuestra edificación, hace que se compense, ¿no? Este vendría a ser lo que resiste nuestra estructura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si los puntos no coinciden? Es decir, que el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden. Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a verlo de nuevo. El centro de masa, por ejemplo, está aquí en el centro, digamos. Pero el centro de rigidez, debido a que los elementos no es simétrico, el centro de rigidez está por acá, digamos. Está más alejado. Ustedes saben que el sismo va a atacar en esta dirección, o ya sea en X o en Y, ¿no? Dependiendo. Y obviamente la resistencia, debido a los elementos resistentes, va a estar acá, ¿no? ¿Qué es lo que se va a generar? Se va a generar una excentricidad, ¿no? Tanto en X como en Y, ¿no? ¿Y qué es lo que genera las excentricidades? Momentos, ¿no? Se van a generar momentos. Estos momentos en planta se le llama momentos torsores, ¿no? Momentos torsores. Lo cual en los tipos de irregulares se le conoce como efecto de torsión en planta. ¿Y esto qué hace? Esto genera que se generen grandes esfuerzos y fallas. Es por ello que la norma nos exige que sea simétrico el más posible, para que el centro de masa, que vendría a ser este, coincida con el centro de rigidez. Si coinciden ambos, obviamente no va a haber excentricidad y no va a haber momentos. Si no hay momentos, no va a haber efecto de torsión. Es por ello que cuando nosotros hagamos el análisis sísmico estático y dinámico, vamos a tener que verificar si hay esos efectos de torsión. Si hay, tenemos que castigar la estructura. ¿Qué significa castigar la estructura? Aumentar la resistencia, ¿no? Tenemos que... La resistencia, la cortante de diseño, tenemos que aumentarla, por lo que obviamente genera más costos, ¿no? Mayor costo. Acá dice, no dice mayor costo. Y eso es más que todo lo que nos pide en el concepto de simetría, ¿no? Si es simétrico la estructura, obviamente los elementos resistentes y el centro de rigidez va a coincidir con el centro de masa y no va a haber efecto de torsión.
A ver, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? En su manual. Por otro lado, las estructuras no simétricas generan grandes problemas de torsión en planta. Esto se debe al que el centro de masa y el centro de rigidez no se encuentran en la misma posición en planta, es decir, no coinciden. Por lo que se genera una gran excentricidad y al efectuarse la carga de sismo en el centro de masa del diafragma, la estructura sufre daños como agrietamiento, fisuras, alabeos y en ciertos casos el colapso de la edificación. Por este motivo, los diseños de edificios sismo resistentes deben ser en lo posible simétricos y regulares, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, esta estructura puede ser, mira, el centro de masa, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá, ¿no? El centro de masa quizás esté aquí. Ese es el centro donde se acumulan todos los pesos, ¿no? Por lo general siempre es acá, ¿no? Todos los pesos se acumulan entre el centro de masa. Pero el centro de rigidez depende de los elementos que aportan mayor rigidez. Por ejemplo, los elementos que aportan mayor rigidez vendrían a ser las placas y los muros. Y en cierta parte de las columnas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una caja de ascensor, digamos. Y esto hay mayor rigidez para el lado izquierdo. Para este lado, nosotros la rigidez se va a mandar para este lado izquierdo. Es por eso que nosotros vamos... es lo posible que el centro de rigidez esté por acá. Porque por este lado tenemos estas conjuntos de placas, ¿no? Que aportan gran rigidez a la estructura. Es por ello que el centro de rigidez va a estar por acá, ¿no? Y lo cual, obviamente, se va a generar excentricidad, ¿no? Excentricidad en X y puede ser en Y también, ¿no? Y por lo general, momentos torsores, efecto de torsión. Y lo cual va a ser una irregularidad en planta, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Por ejemplo, acá también, ¿no? Acá tenemos quizás el centro de masa. Y acá también tenemos el centro de masa, ¿no? Pero el centro de rigidez, mira, acá están dos elementos grandes, ¿no? Dos elementos que aportan gran rigidez y no es simétrico, ¿no? Está más para el lado izquierdo y puede ser que por acá esté el centro de rigidez, ¿no? Siempre el centro de rigidez tira para donde están los elementos más... Se podría decir que hay más elementos que aportan mayor rigidez, más muro, más placas. Y depende del ancho, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ancho grande, ¿no? A comparación de este. Es por eso que el centro de rigidez va a estar por acá, ¿no? Y va a haber, obviamente, como les comenté, excentricidades y por ello va a haber momentos torsores, ¿no? En planta. Igual acá. Acá vemos dos placas grandes en los lados extremos. Por lo que, obviamente, el centro de rigidez va a estar tirando para acá, ¿no? Para este lado, para esta esquina. Y no es simétrico, ¿no? Y lo cual ya se le explica, ¿no? Que va a haber excentricidades, ¿no? Grandes excentricidades en X y en Y, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estas dos placas, estuvieran también aquí? Acá y acá, ¿no? Sería simétrico. Por lo que el centro de masa con el centro de rigidez coincidirían, ¿no? Ambos coincidirían y no hubiera efectos de torsión. Esto para nosotros determinar, se puede determinar a simple vista si puede haber efecto de torsión o no. Pero en este caso, para ser mucho más precisos, cuando hagamos el análisis sísmico estático y dinámico y obtener los resultados y verificaciones, el programa nos va a poder otorgar si existen estos efectos o no, dependiendo los criterios que nos exige la norma, ¿no? Nos da ciertos valores, ciertas fórmulas que nosotros debemos verificar si existe efectos o no. Nos da un límite, ¿no? Nos da un límite si va a haber estos efectos o no. O sea, puede ser que el centro de masa y el centro de rigidez, por ejemplo, el centro de masa, acá tenemos el centro de masa y el centro de rigidez esté un poquito más lejano, ¿no? Y según la normativa, si lo hacemos según los conceptos y los valores de la norma que nos exige, quizás como es muy poco la excentricidad, no va a haber efecto de torsión, no se va a considerar como un efecto de torsión grande, ¿no? Es por ello que no siempre es necesario para que no haya que ambos coincidan, es decir, que necesariamente para que no haya efecto de torsión deben coincidir ambos, ¿no? No necesariamente, puede alejarse un poco. Según los valores que nos exige la norma, ¿no? Hay un límite, hay unos valores preestablecidos que lo vamos a ver
en las sesiones de diseño, ¿no? Del análisis sísmico estático y sísmico dinámico. Según la norma E030, la norma E030 nos exige ciertos parámetros, ¿no? Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, así que no se preocupen, ¿no? Bien, acá nos dice, ¿no? Se observan en las figuras anteriores las diferentes estructuras que presentan asimetría, o sea, no son simétricos, en sus plantas, ya que su centro de rigidez se encuentra en la posición donde se encuentran los elementos que aportan gran rigidez a la edificación, y el centro de masa en un punto donde se encuentre el peso de la estructura. Estos centros a simple vista no coinciden, ¿no? A simple vista podemos darnos cuenta que no van a coincidir, ¿no? Por lo que se generan los efectos de torsión en planta. Bien, acá podemos ver, ¿no? Lo que vendría diciendo, ¿no? Centro de masa y centro de rigidez se generan efectos de torsión, ¿no? Estos efectos de momentos, ¿no? Estos momentos torsores, y la estructura por lo general se comporta así, ¿no? Hay grandes efectos y estos generan daños. Si el momento grande, la excentricidad es alta, el momento va a ser grande y se van a generar grandes esfuerzos de momento, ¿no? Estos conceptos se puede tener un criterio muy bien definido de asignar los elementos rígidos como placas o muros de tal manera que sea simétrico en ambas direcciones de análisis, ¿no? Eso vamos a buscar nosotros, pero a simple vista nosotros nos podemos dar cuenta que en una estructura de albañilería confinada los muros ya van a estar preestablecidos ya. Por lo que, a diferencia del concreto armado que nosotros poníamos placas y los muros los despreciábamos, los muros los colocábamos como tabiquerías, como elementos divisores, ¿no? Pero en este caso estos muros son muros portantes. En la mayoría son muros portantes, que van a ser muros resistentes. Por lo que quitar un muro no sería lo adecuado, ¿no? O poner como un elemento de tabiquería. Es por ello que, en lo posible, vamos a darnos cuenta si existe efecto de torsión cuando hagamos el análisis sísmico dinámico. Bien, esto también está en su diapositiva. Lo mismo hemos extraído de ahí. Vamos a la siguiente, ¿no? Al siguiente criterio. ¿Qué nos dice? Resistencia y ductilidad. Estos conceptos, si ustedes recuerdan en la universidad o han visto en la universidad, toda estructura debe tener rigidez, resistencia y ductilidad, ¿no? Estos dos conceptos primero lo vamos a ver. ¿Qué nos dice? Se debe garantizar que la estructura tenga resistencia sísmica en al menos los dos sentidos ortogonales, ya que las estructuras se diseñan con una resistencia inferior a la que demanda el sismo. Este concepto, apréndalo. Nos dice, ya que las estructuras se diseñan con una resistencia inferior a la que demanda el sismo. Por ello es importante que la estructura tenga ductilidad adecuada para que los elementos entren en el rango plástico sin que fallen. Ahorita lo vamos a explicar mucho más a detalle. Las normas vigentes exigen a la estructura que sean diseñadas para sismos severos, por lo que la fuerza cortante demandada será alta, y para diseñar la estructura con dicha cortante será necesario elementos con grandes dimensiones, que en realidad no será factible por el costo que sería la estructura, ¿no? Por ese motivo existe el factor de reducción, este factor, que lo vamos a ver en análisis sísmico. Este factor depende de la configuración estructural, sistema de pórticos, muros estructurales, dual, albañilería, etc. Para cada sistema hay un factor diferente, ¿no? De reducción. Por ejemplo, para un sistema de pórticos el factor es 8, elementos más dúctiles. Para muros, que son elementos menos dúctiles, por ejemplo placas, es 6. Para muros de albañilería es 3, por ejemplo, que es menos dúctil. Y aquí está una gráfica de cómo lo han hecho cómo se obtienen los valores, ¿no? Esto lo vamos a aplicar a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos este vendría a ser los esfuerzos y este va a ser las deformaciones, ¿no? O este vendría a ser la cortante, ¿verdad? Acá este vendría a ser la cortante. A ver. La cortante de diseño, por así decirlo, ¿no? Y este van a ser las deformaciones. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma 030, la de diseño sismo resistente,
nos dice que todas las exigencias que están en la norma, todos los parámetros, nos dice que nosotros tenemos que diseñar la estructura para un sismo severo. Un sismo, recuerden bien, un sismo severo. ¿Qué es un sismo severo? Es un sismo que la probabilidad de que pueda pasar tiene un periodo de retorno aproximado de 500 años. Su probabilidad es muy baja, pero puede suceder. Es decir que nuestras estructuras tienen que estar diseñadas para un sismo, para este tipo de sismo, ¿no? Un sismo grande. En escala de Richter se podría decir que un sismo de 8, de 9, ¿no? De gran magnitud. Es por ello que todas las estructuras deben, en lo posible, tratar de resistir este sismo. Ahora, si nosotros vemos, cuando hagamos el diseño sísmico, nosotros vamos a tener una fuerza cortante de diseño, dependiendo del sismo severo. Es decir, por ejemplo, tenemos el sismo que nos ataca. Vamos a tener una cortante de diseño. Por ejemplo, una cortante de diseño bajo esos parámetros sísmicos que vamos a obtener. Digamos que pongámosle 500 toneladas. Con 500 toneladas nos va a atacar el sismo. Por ejemplo, acá. Digamos que son 500 toneladas, ¿no? Una cortante basal de 500 toneladas. Esta va a ser nuestra cortante de diseño. Y nosotros supuestamente tenemos que diseñar para esta carga lateral, ¿no? Para estas 500 toneladas. Pero para hacer este sismo severo con 500 toneladas, nuestras dimensiones en el diseño no van a salir inmensas. Por ejemplo, columnas de por ejemplo 90 por 90, vigas también inmensas, ¿no? De peraltes de 1 metro, no sé, de 1 metro por 60, ¿no? Edificaciones como prácticamente sería un búnker, ¿no? Lo cual no es factible, en la realidad no es factible. Estos costos son inmensos, no se podría construir edificaciones así por el costo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la norma? Obviamente nosotros no podemos construir para que obviamente resista en la etapa elástica. Esta vendría a ser la etapa elástica. ¿Qué quiere decir la etapa elástica? Que al momento de atacar el sismo de 500 toneladas, obviamente se va a desplazar y va a regresar a su estado normal, ¿no? A su estado normal. Esa es la etapa elástica. Ustedes ya manejan eso, ¿no? Es decir, cuando ataque el sismo, lo va a deformar, pero va a regresar a su estado natural. O sea, no va a haber daños. Pero para ello nosotros tenemos que construir este tipo de dimensiones, ¿no? En columnas, vigas. Lo cual no es factible. En la realidad no sucede eso. Por el alto costo. Pero entonces, ¿cuál es la solución para esto? Si no podemos diseñar para este tipo de sismo severo de 500 toneladas, ¿qué es lo que se hace? Existe el factor de reducción. Este factor de reducción va a depender, esto lo vamos a ver en las próximas sesiones, que esto va a depender del tipo del sistema estructural. Por ejemplo, para pórticos es 8. Para sistema de pórticos es 8. Para sistema de muros estructurales o placas es de 6. Para sistema de muros de albañilería es 3. Y así, ¿no? Cada sistema tiene un factor. ¿Y en qué se diferencia? Esa es la ductilidad de los elementos, ¿no? Por ejemplo, digamos que nuestro sistema estructural es de muros, es de 6. Nosotros tenemos que dividir entre ese factor. Por ejemplo, 500 entre 6 nos sale que es de aproximadamente 83 toneladas. Con 83 toneladas vamos a tener que diseñar. Nuestra cortante de diseño va a ser de 83 toneladas. Con esto sí nosotros vamos a tener que diseñar nuestros elementos. Pero ustedes preguntarán, ¿no? Pero obviamente si viene un sismo severo, un sismo así de 8, escala de Richter 9, ¿no? Que viene con una carga de 500 toneladas y tú estás diseñando para 83 toneladas, obviamente la estructura va a fallar. Es lógico, ¿no? Si ustedes están diseñando para esto y no para esto. Pero ¿qué es lo que pasa?
la norma nos exige, las normas nos permite que la estructura incursione en el rango inelástico. ¿Qué es el rango inelástico? Que nosotros va a haber fallas, va a haber deformaciones. A ver, vamos a verlo acá. Es decir, que esta etapa va a haber una etapa inelástica. Toda esta parte, esta es la etapa, rango elástico, y este es el rango inelástico, toda esta parte, ¿no? Es decir que en vez de irse para arriba, o sea, diseñar para 500 toneladas, nosotros vamos a diseñar para 83 toneladas, pero la estructura va a incursionar en el rango plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a incursionar en toda esta parte, ¿no? Va a haber daños, va a haber deformaciones. Por ejemplo, si llega a 500 toneladas, por ejemplo acá, a ver, vamos a hacerlo. Por ejemplo acá, mira, vamos a ponerlo más acá, ahí. Llega a 500 toneladas y nosotros va a haber una deformación, ¿no? Que siempre es lateral. Estas deformaciones se van a generar acá, ¿no? Por ejemplo, una deformación de milímetros, centímetros, dependiendo la carga sísmica, ¿no? Va a haber pequeñas deformaciones, valores de deformaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? A ver, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que lo vamos a hacer más adelante. Que la estructura va a permitirse entrar al rango inelástico, es decir, va a haber daños, va a haber deformaciones, pero nunca llegará al colapso. Es decir, nunca debe llegar esto a colapsar la estructura, ya sean los elementos, sean columnas, sean vigas, nunca llegar a colapsar. No pueden colapsar, eso es lo que nos exige la norma, ¿no? Pueden haber daños, sí, pueden haber deformaciones que van a ser reparables o no, pero nunca colapsar, nunca entrar una por rotura o sean como daños frágiles, ¿no? Siempre la norma nos exige que sean daños dúctiles, que siempre resguardar la vida de los ocupantes, ¿no? De las personas, de los que viven ahí, ¿no? Tratar en lo posible que no existan colapsos. Eso es lo que nos exige la norma, ¿no? Es por ello que entrando a esta etapa inelástica, nosotros vamos a poder diseñar con esta cortante de 83 toneladas, lo cual va a ser mucho más factible, mucho más económico, ¿no? Y eso es lo que nos dice. O sea, la estructura tiene que tener resistencia adecuada, esta resistencia de diseño, y tenga la ductilidad adecuada, ¿no? La ductilidad lo dan los elementos que nos da la utilidad a las estructuras, vendría a ser el reforzamiento, ¿no? El refuerzo que nosotros le damos a nuestros elementos estructurales, eso vendría a ser lo que le da ductilidad, ¿no? ¿Y qué depende de esto? Esta ductilidad, nosotros podemos reducir más esto dependiendo. Por ejemplo, 83 toneladas era porque era de muros de placas, ¿no? Pero podemos reducir más si nuestro sistema estructural es de pórticos. ¿Por qué de pórticos podemos reducir más? Entre 8, ¿no? Porque el sistema de pórticos es mucho más dúctil, nos permite mayor ductilidad en esta parte, ¿no? Nos permite mayor ductilidad cuando es de 8. Cambio, muros o placas es poco dúctil, por lo que permite de 6, ¿no? Pero acá este viene a ser albañilería. Esto es lo que vamos a usar nosotros. Albañilería es muy poco dúctil, o sea, no hay mucha ductilidad, porque son elementos de albañilería, unidades de albañilería como Nikon, que son, por lo general, sus fallas son frágiles. Por lo que nosotros tenemos que diseñar, por ejemplo, si ponemos 500 entre 3, nos sale aproximadamente con 167 toneladas para el diseño. Acá, por ejemplo, más o menos por acá, con 167 toneladas tenemos que diseñar. Obviamente más costoso, ¿no? Dimensiones mucho más grandes, porque no nos permite dividir mucho, porque los elementos este sistema no es muy dúctil, no aporta mucha ductilidad, ¿no? Mucho en el rango inelástico. Eso vendría a ser más que todo la definición, lo que vendría a ser resistencia y ductilidad, ¿no? Resistencia es que nosotros tenemos que darle, diseñar con esta cortante de diseño, que va a depender, según la norma de 0.30, con el sismo severo, y reducido según el factor, ¿no? Según el sistema estructural, reducirlo, ¿no? Y ductilidad es decir que los elementos sean lo más posible, lo
lo más dúctil posible, ¿no? Dependiendo del sistema igualmente, ¿no? Elegir el sistema adecuado según nuestra edificación, ¿no? En este caso sería la linealidad confinada y usar 3, ¿no? Y usar el factor de reducción 3 para que incursione en el ángulo inelástico y obviamente se generen fallas, va a haber fallas, van a haber deformaciones, pero nunca llegará al colapso, ¿no? Eso sí no nos permite la norma, nunca llegará al colapso. Bien, eso vendría a ser toda por la parte de resistencia y ductilidad. Y aquí están todos los conceptos, ¿no? Y este gráfico que les hemos mostrado anteriormente, más o menos, ustedes también lo pueden entender, ¿no? La carga de diseño, eso está en inglés. Y el rango inelástico, ¿no? Cómo va, ¿no? Esta es la etapa que va a incursionar cuando llegue a un sismo severo, ¿no? Bien. Seguimos. Uniformidad y continuidad de la estructura. ¿Qué quiere decir uniformidad y continuidad de la estructura? Nos dice, los elementos verticales no deberán de tener cambios bruscos de rigidez y deben ser continuos tanto en planta como en elevación, hasta que lleguen a la cimentación. Por ello evita concentraciones grandes de esfuerzos. Un problema típico se observa en las edificaciones con estacionamientos, ya que se presenta el primer piso sin continuidad de los elementos estructurales como los muros o placas, lo que ocasiona que tenga poca rigidez y se efectúen grandes esfuerzos que generan agrietamientos o colapsos. Podemos ver acá, quizás acá tenemos un sistema de muros o placas, ¿no? Muro de albañilería o placas, pero en el primer piso no hay nada, solo hay columnas, obviamente, para que esté la estructura. En esta parte va a haber poca rigidez, es decir, va a haber un cambio brusco, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel, nuestra deformación, a ver, por ejemplo, la deformación que va a ser esta estructura, la deformación común va a ser algo así, ¿no? Así más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como está en este primer nivel no tiene adecuada rigidez, no hay muros, elementos resistentes como los muros que aportan gran rigidez a la estructura frente a las cargas laterales o cargas sísmicas. En esta parte se va a efectuar así, más o menos va a ir así. En esta parte va a tomar grandes desplazamientos, mucho más grande que vendría a ser lo que iría por pisos, ¿no? Secuencialmente. Acá se van a generar grandes desplazamientos, por lo que obviamente van a haber grandes esfuerzos, cargas laterales, por lo que generarían agrietamientos y fisuras o colapsos, ¿no? Hemos visto que acá se van a generar fallas en estas columnas. Esto se le conoce también llamado como el piso blando, ¿no? O piso débil, que en un nivel adyacente, un nivel inferior al piso superior, es menos rígido que el piso, obviamente el piso superior, ¿no? Esto se ocasiona mucho cuando son estacionamientos, ¿no? En estacionamientos no se pueden colocar muros, por lo que obviamente no pasarían los autos, ¿no? Por lo que se colocan solo columnas, y esto generaría el famoso piso blando, que es un efecto de irregularidad también, ¿no? Y esto es lo que no quiere la norma, ¿no? Necesita que sea continuo la estructura. ¿Qué quiere decir? Que los muros sean hasta la base, ¿no? Hasta el primer nivel. Eso es lo que busca la estructura, que no haya, que sea continuo, ¿no? El mismo muro sea desde la base de la cimentación hasta el final del techo, ¿no? Hasta la azotea, por así decirlo, ¿no? Para que no se generen estos grandes esfuerzos y por lo general fisuras o colapsos. Cuando existen estacionamientos, por lo general se busca tratar de soluciones a esto, es reforzar más estas columnas, ¿no? Darles grandes rigideces, grandes dimensiones, o en algunos casos colocan estructuras metálicas como vendría a ser arrastramientos, ¿no? En X, algo así podemos ver también en algunos casos. O en algunos casos ponen muros bajos. También se ha visto. En ciertos muros, para aportar cierta rigidez, se colocan muros bajos. O sea, no en todo el techo, sino muros bajos, ¿no? Para aportar mayor rigidez. Se ha visto en algunos casos. Eso para evitar estos tipos de irregularidades y concentración grandes de esfuerzos.
Esto es lo que vendría a ser uniformidad y continuidad de la estructura, ¿no? Acá también podemos ver, quizás en un primer nivel, uniformidad quiere decir también que quizás tenemos un edificio que está en esta dimensión, ¿no? Tiene esta dimensión, una dimensión B, pero acá viene otra dimensión, ¿no? Un B', ¿no? Una dimensión mayor, ¿no? Lo cual acá obviamente generaría grandes excentricidades, ¿no? Este viene la carga axial y esta es la otra carga axial, ¿no? Estas excentricidades, como le dije anteriormente, generan momentos, ¿no? Generan esfuerzo de momentos, lo cual puede ser fallas a la estructura, ¿no? Tipos de irregularidades, ¿no? Lo que se busca es que sea continuo y uniforme, que toda la estructura sea tal cual, ¿no? No haya en todos los niveles sea el mismo, ¿no? No haya tipos de, o sea, darle mayor dimensión en ciertos niveles, sino todo uniforme, todo sea uniforme, como un solo bloque, ¿no? Eso es lo que se busca. Acá en la diapositiva podemos ver, ¿no? Lo mismo. Estos tipos de uniformidad y discontinuidad, ¿no? Continuidad en la estructura, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos darnos cuenta que sí, es lo mismo, no hay... por ejemplo, no hay estacionamientos, por así decirlo, ¿no? Todos los muros van desde el primer nivel hasta el último nivel, ¿no? Y es uniforme en todos los pisos, ¿no? Es uniforme, tienen las mismas dimensiones. Podemos ver en la elaboración principal, ¿no? Así que no vamos a tener esos problemas. Rigidez lateral. Esto, como dije anteriormente, siempre una edificación nos exige que tenga rigidez, ductilidad y resistencia, ¿no? Nosotros ya hablamos sobre lo que tendría que ser resistencia y ductilidad. Ahora nos falta sobre rigidez lateral, ¿no? La rigidez lateral, acá nos dice, ¿no? La estructura debe tener elementos que brinden rigidez lateral a la edificación en ambas direcciones, con el objetivo de que resistan las fuerzas horizontales que demanda el sismo. Esto es muy importante. Por lo general, los elementos que aportan gran rigidez lateral son los muros de corte o placas, ¿no? Por lo que es fundamental asignarlos en una estructuración de manera simétrica en ambas direcciones, en X y en Y. Si en una estructura solo se rigideza en una dirección, esta posiblemente tenga fallas graves, como se muestra en las imágenes, ya que el sismo ataca en cualquier dirección, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Esta vista en planta, por ejemplo, de esta estructura, tenemos las placas, podemos ver que hay grandes placas, hay bastantes placas en la dirección en Y, ¿no? Podemos ver acá, que tenemos acá, aquí, en estas direcciones, ¿no? En Y. Bastantes placas. Podemos decir que en esta dirección en Y no habría problemas. Que hay bastante rigidez lateral, ¿no? En esta dirección en Y, ¿no? ¿Cómo se evalúa esto? Es mediante las derivas. Las derivas que tienen que ser a los desplazamientos relativos entre la altura del entrepiso. Y las normas nos exigen ciertas derivas máximas. Si sobrepasa estas derivas, o sea, este valor máximo, valor permisible que nos exige la norma, es 0,30, van a generarse estos tipos de fallas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Este tipo de fallas vemos en las columnas, ¿no? Porque no hay mucha rigidez. Acá no hay mucha rigidez. ¿Y qué es lo que pasó acá? Por ejemplo, no podemos ver que esto pasó en X. ¿Por qué? Mira, veamos en X. En X solo tenemos columnas, pero no vemos placas, no vemos elementos que aporten gran rigidez, como vendrían a ser los muros de corte o placas, ¿no? En este caso, en X acá no vemos nada. Acá vemos un poco más, ¿no? Vemos un poquito. Acá un poco también, un poco. Y por acá nada, casi nada. Cero, casi nada, ¿no? Es por ello que hay muy poca en esta dirección. Muy poca rigidez, ¿no? Por lo que es posiblemente, si se hizo el análisis acá, es que las derivas no hayan pasado lo permisible. Por ejemplo, en concreto armado lo permisible es 7 por 1000. Esto quizás acá se haya pasado a 10 por 1000, 11 por 1000, 12 por 1000, ¿no? Por lo que lo máximo en concreto armado era de 7 por 1000, 7 por 1000. Y esto posiblemente en dirección en X haya fallado. Y no se vio ese cálculo, ¿no? No se hizo ese cálculo, no se vio y se generó estas fallas que podemos ver acá, ¿no? Estas fallas.
típicas, que son cuando hay muy poca rigidez. Es por ello que en una estructuración siempre en lo posible aportar la mayor rigidez posible en ambas direcciones. Tiene que ser siempre en ambas direcciones, ¿no? Y tratar en lo posible también que sea simétrico, para que no exista esos efectos de torsión, lo que vimos. Es por ello que acá nos dice, ¿no? Estructura con muy poca rigidez en la dirección en X, ¿no? Si vemos acá en nuestra estructura, no, es posible que no tengamos problemas, porque es un sistema de muros de albañilería, ¿no? Un sistema de albañilería confinada, lo cual depende de muros portantes. Es un sistema de muros, por lo que los muros aportan gran rigidez, ¿no? Así que vemos que hay, posiblemente va a haber bastantes rigidez en Y y en X, ¿no? Quizás no sea simétrico, eso lo vamos a evaluar más adelante, va a ver si hay efecto de torsión o no, cuando hagamos el análisis sísmico, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que en rigidez quizás no nos falte, ¿no? ¿Qué pasa si nos falta rigidez? ¿Cuál es la solución? En estos casos sería poner obviamente más placas en X, en la dirección en X, pero sin malograr la arquitectura, ¿no? Tratar de lo posible hablar con el arquitecto que necesita mayor rigidez, mayores placas, o si hay algunas placas acá, darle mayor espesor, ¿no? Quizás esta placa es de 15, darle a 20, 25, ¿no? Que eso aporte mayor rigidez en esa dirección que falte, ¿no? Bien, continuamos con diafragma rígido, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Es importante considerar un diafragma rígido en su plano, ya que permite simplificar el comportamiento del edificio al hacer que las cargas horizontales sean transmitidas por esta unidad a las columnas y placas dependiendo su rigidez, ¿no? Es decir, vienen las cargas laterales. En cada nivel nosotros vamos a definir un diafragma rígido y estas cargas laterales que vienen se van a distribuir en todos los elementos, ¿no? De manera uniforme. Asimismo, al asignar un diafragma rígido, hacemos que nuestro nivel, nuestro entrepiso, se comporte como un sólido rígido, es decir, que el desplazamiento al efectuarse cargas laterales, la fuerza sísmica, por ejemplo, podemos ver acá, que el desplazamiento en esta parte, el desplazamiento sea igual en el otro, ¿no? Sea igual en el otro, en ambas sea el mismo. A cambio, si es un diafragma flexible, si no se ha asignado un diafragma rígido, vamos a ver que todo se va a comportar de manera flexible, lo cual en la realidad no es lo conveniente, ¿no? Todas las cargas no se van a distribuir de manera simétrica de la losa hacia las vigas, hacia las columnas, sino se va a generar no se va a generar de manera uniforme, ¿no? Sino que en ciertas partes va a haber grandes esfuerzos, acá va a haber mucho más esfuerzos y acá, por ejemplo, va a haber menos esfuerzos, ¿no? Si no es un diafragma rígido. Un diafragma rígido trata en lo posible que las cargas se distribuyan de manera uniforme. ¿Y qué es para obtener esto? Que nuestro diafragma rígido, que vendría a ser nuestro entrepiso, no tenga muchas aberturas. No tenga aberturas grandes. Por eso podemos ver en colegios que siempre el diafragma tenemos en el piso tenemos aberturas, ¿no? Hemos visto bastantes colegios que tienen eso, ¿no? Y este es un problema grande, por lo que se considera como un tipo de irregularidad estructural en planta. Estas aberturas grandes, ¿no? Que estas aberturas hacen que no se distribuya de manera correcta las fuerzas hacia todos los elementos, ¿no? A los elementos horizontales y verticales. Por estas aberturas, ¿no? Es por ello que en la norma de 0.30, estos casos de aberturas grandes en los diafragmas considera como irregularidad. Acá nos dice, ¿no? Se debe verificar que las losas no presenten ductos o aberturas de dimensiones grandes, puesto que esto genera que no se distribuya correctamente las fuerzas horizontales. Asimismo puede reducir la rigidez de las losas, ¿no? También esto, ¿no? Puede reducir la rigidez de las losas. Bien, esto también vamos a, en lo posible que no haya. Esta parte no va a haber, por lo que nosotros nos damos cuenta que va a haber ciertos ductos, pero son ductos pequeños, ¿no? Son tragaluces. No va a haber grandes ductos, ¿no? Para que haga este tipo de irregularidad. También nosotros en la norma 030 nos exige un cierto límite, ¿no? De los ductos. Pero a simple vista, por la experiencia que tengo, no va a haber este tipo de irregularidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hagamos el análisis sísmico. Bien, seguimos con la estructuración de la edificación. Ahora ya vamos a comenzar cómo estructurar esta edificación desde cero. Esa es la idea del curso, ¿no?
ustedes siempre le van a entregar un proyecto arquitectónico, así una planta, y le van a pedir estructúrame la edificación y predimensióname, ¿no? En esta sesión vamos a estructurar la edificación. Vamos a asignar todos los elementos resistentes, ¿no? Ya sea muros, columna de confinamiento, vigas soleras, vigas dinteles, qué tipo de los usar, qué los es conveniente, los aligerados, los amaciza y todo ello, ¿no? Vamos a tener que hacerlo acá en este plano de AutoCAD, lo vamos a hacer en la parte de abajo, ¿no? Y en la siguiente sesión nosotros vamos a tener que ya predimensionar estos elementos según lo que nos dicta la norma 070 y también obtener ciertos criterios del libro del ingeniero Antonio Blanco Blasco, ¿no? Bien, iniciamos.